Bueno, y vayamos al último atributo moral de Dios. Recordando que los atributos morales son aquellos que no son exclusivos de Dios, que también deben estar en nosotros los creyentes. El último atributo es la verdad. Deuteronomio, una vez más, este es uno de los capítulos que más hemos mencionado en este estudio, Deuteronomio 32, nos está diciendo en el versículo 4 algo poderoso. 32, 4. Nos dice que Él es la roca, refiriéndose a Jehová. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Escuche, Dios de verdad. Esta expresión, Dios de verdad, está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es fiel en guardar todas sus promesas. Eso es parte de la verdad de Dios. Todos los pactos que se establecieron en la Biblia por parte de Dios, Él los cumple y eso lo hace el Dios de verdad. Su palabra, la palabra de Dios en sí misma es verdad. Leamos unos versículos que nos ayudan a recordarlo. En el Salmo 119, este salmo se conoce como el poema a la ley o a la palabra de Dios. Salmo 119. En el versículo 89 leemos: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Escuche, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta es la expresión de el salmista, ¿sí? Ahora, quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente, dice: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene. O sea, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nunca cambia. Y Juan 17, 17, en el Nuevo Testamento, Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Escuche eso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Dios es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra nos santifica. Su palabra no cambia. Esto nos habla de la verdad de Dios, ¿sí? Ahora, Dios es verdad en segundo lugar, y es un atributo de Él, porque Él es el único verdadero objeto de adoración del hombre. Entre comillas, la palabra objeto, así lo declara el libro. Es decir, nadie más merece una adoración. En otras palabras, si alguien adora, realmente lo debe hacer a Dios. Si está adorando a un ser que no sea Dios, entonces eso no se llama adoración. Eso se llama idolatría. Eso es una adoración equivocada. Una adoración errada es la idolatría. Pero el único que verdaderamente, el único ser al que se puede adorar con el significado exacto de la palabra es a Dios. A veces inclusive utilizamos el término adorar de manera muy superficial. Cuando vamos a un almacén y algo nos gusta, hay personas que tienen la costumbre de decir: uy, no, yo adoro esa ropa, yo adoro el chocolate, yo adoro a mi hijo. Son palabras que se pasan muy a la ligera, que se pronuncian sin mucha determinación de entendimiento, pero es que la palabra adoración debería ser usada exclusivamente para Dios. Recuerden que en videos anteriores hablamos de los judíos, el celo que tienen por no pronunciar el nombre de Dios, el tetragrammaton, YHWH, o Jehová, o Yahvé. Ellos evitan pronunciarlo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo con la palabra adoración. No que no la podamos pronunciar, sino que la usemos correctamente. Si vamos a decir te adoro, no se lo estemos diciendo ni siquiera a la esposa o al esposo, ni a nuestro hijo ni a nuestra mamá. Te adoro, ese es un término exclusivo para Dios. Eso es adorable. ¿Qué es adorable? Lo único adorable es Dios.
Eso es, ese animalito lo adoro, esa comida yo la adoro. No, no adores eso. Exprésalo de otra manera con otras palabras, como me gusta, me apasiona, no sé, pero no la palabra adorar, porque la palabra adorar exclusivamente debería ser usada con Dios. Si uno dice adoro otra cosa, eso se llama idolatría, no se llama adoración. Entonces, porque Dios es verdad, Él es el único que puede ser adorado como tal. En el tercer lugar, tenemos que la verdad, porque Dios es verdad. Él es fiel en guardar todas sus promesas y pactos. Esa es una de las características muy especiales de Dios en cuanto a guardar sus promesas y pactos. En Hebreos 10:23 voy a referirme a este versículo. Hebreos capítulo 10, en el versículo 23. Dice, voy a leer, sí, Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escuche, fiel es el que prometió. Eso quiere decir, Dios no va a cambiar su promesa. Él dijo algo y eso es verdad y lo sostendrá hasta el final. En la Nueva Traducción Viviente podemos leer, mantengamos firme sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar, escuche, podemos confiar en que Dios cumplirá su promesa porque Dios es verdad. Él cumple sus promesas. Miremos una cita también del Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:20. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Este versículo vamos a leerlo en la traducción de Reina Valera, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, porque por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, no hay promesa que Dios se retracte. No hay promesa que deje de cumplirse. Vayamos ahora a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, primero el capítulo 3, 3:4, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, hay personas que cuestionan el cumplimiento de las promesas de Dios. Aquí dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de la segunda venida de Cristo, del regreso por segunda vez del Señor Jesucristo. Hay personas que cuestionan de que eso llegue a realizarse algún día. Ahora, no es que Dios no vaya a cumplir, es que Dios está dando espera para que otras personas se añadan a el premio, o más bien, al regalo de la salvación. Miremos también en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, no, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, estos versículos nos hablan de las promesas de Dios, cómo las promesas de Dios nos ayudan en algún área de nuestra vida. Y terminemos con primero de Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 58, 8:58 de Primero de Reyes. Dice el texto bíblico, incliné nuestro corazón hacia él, para que
Incline nuestro corazón hacia Él, no incline, incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Ahora, es importante que comprendamos que el deseo de Dios no es solamente que nosotros entendamos que Él es verdad, que su palabra es verdad, sino también